Qué bendición es estudiar diariamente las Escrituras y la lección de escuela sabática y sus enseñanzas de vida. Lo que hacemos ahora es un bosquejo, es un resumen, no reemplaza la bendición, la riqueza del estudio diario y la comunión con nuestro Señor. El tema de esta semana de más profundo, interesante, Jesús como el gran maestro, y el pasaje bíblico destacado es el que está en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La lección de esta semana nos recuerda, nos enseña, nos muestra a través de la palabra de Dios cómo es que Jesucristo revela quién es Dios, la esencia de Dios, su carácter, su amor. Queremos conocer al Señor, podemos conocerlo a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 ya nos recuerda lo siguiente y dice: Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Ya nos decía también el texto que leímos al inicio, Él es la iluminación de nuestro Dios. Es decir, en un mundo de tinieblas, donde hay tergiversación de la verdad, donde hay mentira, donde hay ceguera acerca de nuestro Dios o conceptos cerrados, Jesucristo vino a mostrarnos quién es nuestro Señor, nuestro Dios. Ahí Filipenses 2, versículo muy conocido, a partir del versículo 5, dice así: haya pues este mismo sentir que hubo también en Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y termina diciendo que se humilló y se humilló hasta muerte en la cruz. Queremos saber de nuestro Dios, podemos verlo a través de Jesucristo, en sus mensajes, en sus milagros, en su caminar, en su actuar, en su vida diaria, en sus relaciones, en su misericordia, en su condescendencia para con la gente, y también en no su exaltación propia, sino de Dios. ¿Cuánto hay para aprender de nuestro Señor? Mateo 16 le hizo una pregunta el Señor Jesús a sus discípulos y le dijo: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Y entonces Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Qué importante esa pregunta profunda para todos los creyentes. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Solo un profeta? ¿Solo alguien que hace milagros? Y entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién dices que soy? Dice Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Y esa pregunta es profunda y personal. No solo se responde en una congregación, en un grupo, se responde de manera personal. ¿Quién es Jesús para ti? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Qué importante destacar a Cristo, que significa el Mesías, la labor de salvación, de Mesías de nuestro Señor. ¿Cuántas cosas podemos decir de Jesús? Hay momentos que se puede exaltar un área, una parte, una característica, pero cuán importante es nunca desligar de lo que dice la Escritura y de la labor de redención, de salvación, de Mesías de nuestro Señor. Así que, importante. Por otro lado, Felipe le hizo una pregunta a nuestro Señor Jesús, ahí en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 7 en adelante: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Esta pregunta de Felipe, inocente, y hasta podemos señalarla. ¿Cómo hace esa pregunta? Podría ser también nuestra pregunta. Y esta respuesta que Jesús da podría ser una respuesta que también nosotros necesitamos escuchar.
¿Cuántos años hace que caminamos con Jesús? ¿Cuántos años hace que predicamos de Jesús? ¿Cuántos años hace que hablamos de Jesús, leemos de Jesús? Pero no hemos todavía conocido al Padre. Tanto tiempo caminando con Jesús y todavía no hemos conocido íntimamente al Padre. Más cerca de Jesús, más íntimos con Jesús, más también conoceremos y amaremos a Dios el Padre. En Filipenses ya dijimos que podemos conocer de su mensaje, de su forma de actuar, de sus milagros, de su condescendencia, de su exaltación. Ahí Filipenses nos mostró. Por otro lado, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16 en adelante, más que algunos pasajes bíblicos, podría ser un himno. Él dice así, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Acá nuestro Señor Jesús, en su labor, en su máxima expresión como nuestro Creador. Y entonces, siendo nuestro Creador, merece también toda la adoración. Él es la imagen de Dios. Él nos muestra su carácter. Él nos muestra su amor. Él nos muestra su forma de actuar, su bondad, su condescendencia, su misericordia. Pero también es nuestro Creador y merece toda la adoración. Ahí está el ejemplo de los reyes que vinieron de Oriente, cuando encontraron a Jesús en el establo, en el pesebre, ofrecieron mirra, oro, incienso, le adoraron. Y es que también nosotros somos llamados a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, continúa el texto diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió Dios en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos nos recuerda que nosotros ofendimos al Señor, que nosotros nos apartamos, que nosotros le fallamos, que nosotros pecamos, pero Dios en su amor reconcilia al mundo, nos reconcilia a ti y a mí en Jesucristo. Qué maravillosa verdad y qué maravillosa revelación del amor para con nosotros, de nuestro Dios, de buscarnos, de tomar la iniciativa de reconciliarse. Pero también dice que nos encargó el ministerio de la reconciliación, es decir, eso mismo que sabemos, esa misma iluminación de Jesucristo que ilumina a Dios, o Dios revelándose en Jesucristo, también nos encargó a nosotros de revelar a Jesús para con las personas que no le conocen. Por ejemplo, podemos ver Juan 17, 18. Dice así, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Miren, ahí está el ministerio de la reconciliación encargado también para su iglesia, para nosotros. Y algunos paralelismos, por ejemplo, cuando dice Hebreos 1:3 que Él es la imagen, y recordamos Génesis 1:26, cuando dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Cuando dice Romanos 8:29, vamos a leer Romanos 8:29, dice así. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen de Dios. Hay un paralelismo también con nosotros. Nos envió a nosotros. Cuando dice Juan 8:12 que Jesús es la luz y Mateo 5:14, ¿qué dice? Que nosotros somos la luz. Cuando Juan capítulo 1 versículo 4, que de paso es un extraordinario texto, es una bendición ese texto, recordarlo, leerlo, es una inspiración. Juan capítulo 1 versículo 14 dice así. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia, de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En el Hijo vimos la gloria de Dios. Ahora, si Él se hizo carne, en 1 Corintios 12:27, a nosotros nos llama que somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, Él nos envió, así como Jesucristo ilumina el mundo, nosotros también podemos iluminar. Nosotros somos su cuerpo, nosotros somos también su imagen. Finalmente, podemos decir que me quedo con dos reflexiones. Una,
la que está en el día viernes. El día viernes de nuestra lección dice así: en presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad buscar educación fuera de él, esforzarse por ser sabio fuera de la sabiduría que es él, ser sincero mientras rechazamos la verdad, buscar iluminación aparte de la luz y existencia sin la vida, apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas. No se puede recoger agua. Entonces, ¿cómo buscar verdad fuera de Jesús? ¿Cómo buscar vida fuera de Jesús? ¿Cómo buscar sabiduría fuera de Jesús? Si Él es la vida, si Él es la sabiduría, si Él es la luz, si de Él corren ríos de agua vida. Vamos a cerrar leyendo un pasaje, el que está en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 11. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Versículo 17. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. No hay otro como Él y no hay necesidad de buscar fuera de Él. Reflexión final. Podemos, como dice acá una parte de la lección, hablar como cristiano. Podemos asistir a la iglesia como cristianos. Podemos explicar doctrinas como cristianos y llamarse cristianos, pero nunca va a reemplazar el hecho de ser cristianos. Más cerca de Jesús, más conocemos a Dios, más en comunión con Jesús, más su luz, que es la luz que resplandece de Dios, resplandecerá en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, que nos guarde y que podamos resplandecer la luz de Cristo, que es la luz de Dios, para otras personas, para este mundo en tinieblas, para este mundo donde la verdad acerca de Dios está oculta, tergiversada, o hay un engaño detrás por el enemigo de Dios. Que Dios te use, que Dios nos use para mostrar a Jesús a las demás personas y a este mundo en tinieblas. ¿Me acompañas a orar? Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, la imagen de Dios, el que revela su carácter, su amor infinito por nosotros. Y gracias por Jesús, en quien podemos reconciliarnos con Dios. Y gracias porque nos ha encargado el ministerio de la reconciliación y de iluminar al mundo también con la verdad acerca de nuestro Dios. Nos entregamos a ti, rogamos que nos uses, Señor, para que podamos llevar este mensaje, y también danos tu bendición para no solo hacer, sino especialmente ser hijos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.